Entre dos mundos, una historia de amor prohibido que desafió al tiempo. Prólogo. El regreso del profesor. El tren de Lyon a Madrid cruzaba las montañas nevadas como una línea de tinta sobre un papel blanco. Etienne Moreau, de 62 años, viajaba con la cabeza apoyada en el cristal, viendo pasar la niebla como si fuera el tiempo mismo. Llevaba una maleta pequeña, un abrigo viejo y una carta sin abrir en el bolsillo interior de la chaqueta. Habían pasado 20 años desde su última estancia en España, desde aquel invierno en el que la juventud, la pasión y la culpa se habían confundido con el olor de los naranjos y la lluvia. Cuando el tren entró en Atocha, el profesor suspiró. Madrid, murmuró, y una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. No sabía si regresaba para cerrar una historia o para empezar otra. La universidad lo había invitado a impartir un ciclo de conferencias titulado Amor, pérdida y memoria en la literatura moderna. Sonaba a una broma del destino. Él, que había amado con torpeza y perdido con lucidez, ahora debía hablar del amor con distancia académica. Aún así, aceptó. Quizás porque la edad nos enseña que las heridas no se curan negándolas, sino nombrándolas con calma. Capítulo 1. La primera clase. El aula 316 estaba llena. Etienne se detuvo en la puerta, observando a los jóvenes. Todos parecían vivir en un tiempo sin pausa. Él colocó sus papeles sobre la mesa, escribió en la pizarra con tiza blanca: Seminario, amor y modernidad, lo que el tiempo no destruye. El murmullo se apagó. Buenos días, dijo en un español teñido de acento francés. Hoy hablaremos del amor, no como un sentimiento, sino como una forma de conocimiento. Las miradas se cruzaron, algunas con curiosidad, otras con risa contenida. Etienne continuó. He leído cientos de novelas, ensayos y poemas. Todos hablan de amor, y sin embargo ninguno logra definirlo. Quizás porque el amor no se define, se reconoce. Desde la tercera fila, una joven levantó la mano. Tenía el cabello oscuro, rizado, recogido en un moño desordenado. Sus ojos color miel firmes brillantes lo miraban sin miedo. Profesor, dijo, ¿y si el amor no es algo que se reconoce, sino algo que se inventa? Etienne sonrió. Entonces, señor, ¿y cómo se llama usted? Lucía Navarro. El nombre le golpeó el pecho con la suavidad de un recuerdo. Navarro. Había conocido a una Navarro, hacía años, en una exposición en Lyon, una mujer elegante, de risa grave. Colette Navarro de la Croix. Sacudió la cabeza, volvió al presente. Entonces, señorita Navarro, si el amor se inventa, ¿por qué todos lo sentimos de forma tan parecida? Lucía no se inmutó. Porque todos hemos aprendido a soñarlo igual, profesor. La literatura lo hizo por nosotros. La clase está en un murmullo. Fes. Una mente peligrosa, pensó. Una mente que mira más allá del texto. Esa tarde, mientras repasaba sus notas en el despacho, escribió en el margen del cuaderno: Lucía Navarro. Habla con la certeza de quien ya ha amado, o de quien va a hacerlo pronto. Lucía, por su parte, salió de clase con el corazón agitado. Había oído hablar de Moreau, el profesor francés que había abandonado la universidad por un escándalo nunca aclarado. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que se había marchado una noche de invierno y que no volvió a dar clases durante 2 décadas. Ahora estaba allí, hablando del amor con voz pausada y melancólica. Lucía sintió que, por primera vez, alguien hablaba de algo que ella entendía sin saber por qué. Al llegar a su piso compartido en Lavapiés, abrió su diario. Hoy conocí al profesor Moreau. Su forma de hablar me recuerda a los hombres de los libros antiguos, los que saben mirar sin pedir nada. Hay algo en él que da miedo y calma al mismo tiempo. Al día siguiente, Etienne salió a caminar por el barrio de las Letras. Madrid tenía ese aire de ciudad vieja que sabe guardar secretos. Compró café, observó las fachadas, se detuvo frente a una librería pequeña. En el escaparate había un cartel: Se buscan libros con historia. No importa el estado, solo la memoria. Sonrió. Esa frase resumía su propia vida. Entró. El dueño, busca un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, dijo Etienne. Ah, García Márquez. Aquí tenemos varios. El librero le ofreció uno con las tapas gastadas. Este ya fue leído muchas veces. Eso le da más valor. Etienne asintió. El amor y los libros comparten eso. Se desgastan cuando valen la pena. De regreso a casa, abrió el libro y se encontró con una dedicatoria escrita a mano, para C, por los días que sobrevivieron al miedo. Sintió un escalofrío. Era su propia letra.
Había olvidado ese ejemplar hacía más de 20 años, y la dedicatoria iba dirigida a Colette Delacroix. Corsnopor. Lucía volvió a aparecer en su vida con la insistencia del destino. Asistía a todas las clases, pedía tutorías extra, enviaba correos con reflexiones sobre los textos. Etienne intentaba mantener la distancia, pero algo en la forma en que ella observaba el mundo lo desarmaba. Un día, al salir de clase, ella le alcanzó una carpeta. He escrito algo, dijo. No es un ensayo, es más bien una carta. Él la leyó esa noche. Era una carta imaginaria a un amor imposible. Terminaba con una frase que lo dejó inmóvil. Si amar es perder, prefiero perder contigo que ganar con nadie más. Guardó el papel en el bolsillo de su chaqueta y supo que su vida, una vez más, estaba a punto de complicarse. Capítulo 1. Entre dos mundos. Las semanas siguientes se deslizaron como hojas cayendo sobre el suelo húmedo del campus. Etienne impartía sus clases con precisión, pero su voz se volvía más cálida cada vez que la mirada de Lucía se cruzaba con la suya. Nadie parecía notarlo. O tal vez sí, pero todos fingían no verlo. Así funcionan los secretos que importan. Lucía se había convertido en su sombra luminosa. Llegaba temprano, tomaba apuntes con devoción casi religiosa, y después de clase lo acompañaba a la salida, con el pretexto de hacerle una pregunta más. Él la escuchaba con paciencia, a veces con ternura, siempre con un temblor disimulado. Una tarde, bajo los árboles del retiro, Etienne propuso algo que nunca había hecho con otro alumno. Camine conmigo, dijo. Hoy no hablaremos de teoría. Hoy hablaremos de lo que la teoría no puede explicar. Lucía aceptó sin dudar. Caminaron por el parque, entre músicos callejeros y el olor de las castañas asadas. Él le contó su vida en Francia, la infancia entre libros y silencios, el matrimonio breve que se rompió sin ruido. Ella le habló de su padre ausente, de su madre, una francesa de Lyon que enseñaba arte contemporáneo, y de su deseo de escribir sobre los amores que la historia olvida. Cuando mencionó a su madre, Etienne sintió un leve sobresalto. ¿Tu madre es francesa? Sí, Colette Navarro de la Croix. ¿La conoce? Etienne fingió que no. El apellido me suena, mintió, pero no la recuerdo. El aire se volvió denso por un instante. Usies hams de tema y va a su furo. Cuando termine la carrera, quiero abrir una librería. Una que venda historias que casi nadie quiera leer, pero que merezcan ser recordadas. Eso suena a una forma de fe, respondió él. No, profesor, es una forma de resistencia. A partir de esa tarde, los paseos se repitieron. A veces caminaban hasta el Manzanares, otras se refugiaban en un café pequeño donde el camarero ya los conocía. Etienne hablaba del tiempo como un académico. Lucía lo hacía como si fuera un personaje de novela. Eran dos formas de mirar el mundo, una que buscaba entenderlo, otra que solo quería sentirlo. Un jueves de lluvia, se quedaron solos en el aula después de clase. Lucía se acercó a la pizarra y escribió una frase. Hay amores que no caben en los libros porque pertenecen a la vida. Etienne la leyó despacio. ¿Y usted cree que la vida puede contenerlos? Lucía lo miró con una mezcla de inocencia y desafío. No lo sé, pero me gustaría averiguarlo. El silencio que siguió fue una frontera invisible. Ni él ni ella la cruzaron, pero los dos supieron que ya estaban del otro lado. Con el paso de los meses, el rumor comenzó a circular. La universidad es un lugar donde las paredes escuchan. Alguien los vio salir juntos del Museo del Prado. Alguien los vio tomar café en el rastro. Etienne fingía indiferencia, pero cada noche dormía menos. Una tarde, en el él sintió un nudo en el estómago. Esa noche fue a buscarla a su piso. La encontró en la azotea, bajo un cielo encapotado, fumando un cigarrillo con las manos temblorosas. ¿Qué pasa?, preguntó. Lucía lo miró con ojos enrojecidos. Mi madre llega mañana. Viene a Madrid a dar una conferencia. Ah, Etienne se quedó sin aire. ¿Hace cuánto no la ves? 5 años. Y cada vez que viene, todo cambia. Él no dijo nada, solo la abrazó. Fue un gesto breve, pero suficiente para romper todas las barreras. Lucía apoyó la frente en su pecho. El olor a tabaco y lluvia le resultó familiar, como si lo hubiera soñado antes. Etienne la apartó con suavidad. No debemos, empezó a decir. Entonces no digas nada, susurró ella, y lo besó. No fue un beso robado ni torpe, fue un beso consciente, preciso, inevitable. El beso de dos personas que sabían que su historia sería imposible y aún así elegían escribirla.
A la mañana siguiente, Etienne despertó con una certeza nueva. El amor no había rejuvenecido su alma, la había vuelto más pesada, más real. Lucía no era una aventura, era una herida que había decidido abrir con calma. En la universidad todo le recordaba a ella, la silla donde solía sentarse, el cuaderno azul con su letra inclinada, el perfume leve a jazmín. Intentó concentrarse, pero la realidad lo traicionaba. Esa tarde, al llegar a su despacho, encontró una carta, sin remitente. La abrió con manos temblorosas. Querido profesor, no se asuste del amor, no lo piense tanto, piénselo cuando ya no esté. No había firma, pero no hacía falta. Orne Forn. Esa noche llovía. Lucía llamó a su puerta empapada, con un abrigo fino y los ojos llenos de algo entre miedo y deseo. No podía quedarme en casa, dijo. Etienne la dejó pasar. El silencio los envolvió como un pacto. Ella se quitó el abrigo, él preparó té. Cuando se miraron, comprendieron que ya no había marcha atrás. Durmieron juntos esa noche. No fue pasión desbordada, sino una ternura profunda, una especie de confesión. En la penumbra, Etienne pensó que amar a Lucía era como leer una novela sabiendo que terminaría mal, pero sin poder dejar de pasar las páginas. Al amanecer, el teléfono sonó. Lucía se despertó sobresaltada. Etienne contestó. Profesor Moreau, una voz femenina, madura, con acento francés. Sí, habla Colette Navarro de la Croix. El corazón se le detuvo. Quisiera verlo. Estoy en Madrid. Lucía despertó y lo encontró inmóvil, con el auricular aún en la mano. ¿Quién era? Él tardó en responder. Tu madre. Lucía lo miró, y por un instante el tiempo se detuvo. Los fantasmas del pasado regresaban, vestidos de elegancia y memoria. Etienne cerró los ojos. Sabía que el amor más grande de su vida acababa de convertirse, una vez más, en un campo de batalla en dos mundos. Capítulo 3. El regreso de Colette. El avión procedente de Lyon aterrizó en Barajas una mañana gris de noviembre. Colette Navarro de la Croix descendió con la elegancia que nunca había perdido. Llevaba un abrigo beige, un pañuelo de seda azul y esa mirada que parecía capaz de leer lo que otros callaban. Tenía 58 años, y una calma que solo se adquiere después de haber amado demasiado y perdido lo suficiente. El motivo oficial de su viaje era una conferencia sobre el arte y la memoria femenina en el siglo XX. El motivo real solo ella lo sabía, ver a su hija y confirmar una sospecha que le roía el alma desde hacía semanas. Dawn. Cuando Lucía la vio en la salida del aeropuerto, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. 5 años sin verla, y sin embargo, nada había cambiado en su forma de caminar. Altiva, decidida, segura de que el mundo la esperaba. Mamá. Lucía sonrió, pero su voz tembló. Mi pequeña filósofa, respondió Colette abrazándola. Has crecido, y sin embargo sigues teniendo los ojos de cuando soñabas con cambiar el mundo. Lucía rió con ternura. Sigo soñando, pero ahora sé que el mundo no siempre escucha. Colette la observó con curiosidad. Hay algo en tu voz, dijo despacio. Estás enamorada. Lucía se sonrojó. No digas tonterías. Si tú eres males en unas carens aus en mi foot. Y Colette sintió un escalofrío, una advertencia invisible, como si el tiempo retrocediera 20 años para mostrarle un rostro que creyó enterrado. Esa misma tarde, la universidad organizó un cóctel de bienvenida para los conferencistas invitados. Lucía insistió en acompañar a su madre. Etienne, como miembro honorario del comité académico, debía estar allí también. El destino, con su cruel sentido del humor, eligió ese momento para cerrar el círculo. Etienne entró al salón, con un vaso de vino en la mano. El murmullo de los invitados era una sinfonía de idiomas. Entonces la vio. Colette. El tiempo no la había vencido, solo la había convertido en una versión más precisa de sí misma, sus ojos grises, su sonrisa contenida. Por un instante, Etienne creyó estar soñando. Colette también lo vio. El vaso que sostenía Lucía tembló. La madre se detuvo, y el aire se volvió denso. Profesor Moreau, dijo ella, con un tono que mezclaba sorpresa y una serenidad ensayada. ¿Cuánto tiempo? Etienne no logró responder al instante. Colette, murmuró, apenas audible. 20 años. Lucía miró a uno y a otro, sin entender del todo. ¿Se conocen? Colette respiró hondo. Sí, hija, mucho antes de que tú nacieras. La cena transcurrió bajo una tensión casi teatral. Los tres en la misma mesa, no había miembro for, except was tall. Etienne hablaba de literatura con cortesía. Colette sonreía con ironía.
Lucía se perdía entre sus palabras. Cuando el brindis terminó, Colette se acercó a Etienne. Necesitamos hablar. Lo sé. Se citaron al día siguiente en un café discreto cerca del Museo del Prado. Colette llegó puntual. Etienne ya la esperaba, con una taza de café medio vacía. Durante un momento, ninguno habló. Solo se miraron, intentando reconocer al otro bajo las capas del tiempo. No esperaba verte aquí, dijo ella. Ni yo a ti, respondió él, y menos a través de tu hija. Colette bajó la mirada. Así que lo sabía. Lo supe cuando pronunció tu apellido. Etienne sonrió con tristeza, pero no pude detenerlo. ¿Y ella? ¿Sabe quién fuiste tú para mí? No, y no debe saberlo. Colette lo observó en silencio. ¿La amas? Él no contestó. A veces, el silencio es la única confesión posible. Colette suspiró. Eres el mismo de entonces, orgulloso, brillante, perdido. Y tú, replicó él, sigues llegando cuando todo está a punto de romperse. No vine a destruir nada, dijo ella conteniendo las lágrimas. Vine a entender por qué el destino decidió repetirse. Etienne extendió la mano, pero ella no la tomó. No repite, dijo. Corrige. Tal vez esta vez tú y yo tengamos que dejar que el amor siga su camino, aunque no nos pertenezca. Colette se levantó. No me pidas que vea a mi hija sufrir por ti. No se lo causaré. Etienne la miró fijamente. Pero no me pidas que la olvide. Esa noche, Colette llegó al hotel con el corazón dividido. Se sentó frente al espejo, se quitó los pendientes y por primera vez en años lloró. No por Etienne, ni siquiera por Lucía. Lloró por la mujer que había sido, la que creyó que el amor podía posponerse sin consecuencias. Al día siguiente fue a visitar a su hija. Lucía la esperaba en su apartamento. Colette observó los libros, las tazas de café, el abrigo masculino colgado en la silla. No necesitó preguntar. ¿Es él, verdad?, susurró. Lucía bajó la cabeza. Mamá, no lo planeé. Nadie planea un abismo, solo cae. Hubo un largo silencio. Te vas conmigo a Lyon, dijo Colette al fin. No, Lucía la miró con firmeza. No esta vez. No te pido permiso. Tampoco te lo doy. La discusión subió de tono. Palabras afiladas, heridas viejas, orgullo, amor mal entendido. Finalmente, Colette se marchó, dejando tras de sí el olor de su perfume y una frase suspendida en el aire. Hay amores que solo pueden salvarse separándose. 2 días después, Etienne recibió una carta de Lucía. No puedo elegir entre el amor y mi madre, pero tampoco puedo vivir sin ti. Si me buscas, me encontrarás en el tren de las 10 hacia Lyon. Si no vienes, entenderé que nuestra historia termina aquí. Etienne la leyó 1000 veces. It's at Troles en 9:20. Tomó el abrigo, corrió bajo la lluvia, llegó a Atocha jadeando. El tren ya había partido. A través del cristal empañado, vio alejarse las luces rojas del último vagón. Se quedó allí bajo la lluvia, sabiendo que el destino le había dado una segunda oportunidad solo para arrebatársela de nuevo. Lucía llegó a Lyon esa noche. Colette la esperaba en el andén. No hablaron, solo se abrazaron, como dos mujeres que sabían que el amor, a veces, no salva, pero enseña. Capítulo 4. Los años del silencio. Lyon. Inviernos largos. Lyon recibió a Lucía con un frío que se pegaba a los huesos y un idioma que, aunque familiar por su madre, dolía en la boca del alma. La ciudad olía a pan caliente en las mañanas y a lluvia sobre piedra por las tardes. El Saona, gris y paciente, parecía llevarse cada día un poco de la decisión que la había traído. Colette le preparó una habitación luminosa con una mesa junto a la ventana y una manta de lana gruesa. No preguntó por Etienne. Lucía no habló de él. Entre ambas se instaló un pacto sin firma. Sobrevivir primero, entender después. Lucía buscó refugio en la rutina. Se matriculó en un curso de edición y corrección de textos en la École Normale. Trabajó medio tiempo en una pequeña librería de ocasión en Croix-Rousse y por las noches asistía a las conferencias de Colette, sentándose al fondo, anotando frases que la atravesaban como relámpagos. La memoria no pide permiso, ocupa, desplaza, funda ciudades enteras en el cuerpo. El amor es un idioma extranjero que se desaprende todos los días. No hay pasado, hay capas de presente superpuestas. En la librería, un gato atigrado dormía sobre las primeras ediciones. Lucía aprendió a reconocer el susurro de los coleccionistas, la respiración contenida antes de abrir un lomo antiguo. A veces, sin querer, buscaba con la mirada un apellido en los ex libris. Moreau. Nunca aparecía. Y cuando de pronto un cliente pedía literatura española, el corazón le daba un salto
y se obligaba a sonreír con normalidad. Las cartas no llegaron, ni de Madrid ni de Granada. Lucía esperaba la vibración del timbre en las mañanas, con la esperanza terca de quien sabe que el mundo, de vez en cuando, devuelve lo que arrebata. Nada. Empezó a escribir diarios en francés. Era su modo de traicionarse con dulzura. Si ponía esa historia en otro idioma, quizá dolería menos. Colette observaba en silencio. Era una espectadora con culpa. Preparaba sopas, dejaba flores secas en la mesa, proponía paseos por el viejo Lyon. Cuando Lucía se quedaba en casa los domingos, Colette sacaba un tablero de ajedrez. Así hablaban, alfil, caballo, peón. La reina rara vez salía. Las dos sabían que la pieza más poderosa del tablero, mal movida, destruye más que protege. En diciembre, una nevada gruesa volvió la ciudad un mapa sin calles. Lucía salió sola de noche y se sentó en las escaleras de Fourvière a mirar el río. Si regresas, no preguntaré nada, pensó. Si no regresas, aprenderé a nombrar tu ausencia sin pronunciar tu nombre. Del bolsillo tomó un papel con una sola línea escrita. Lo que no pudo el tren, quizá pueda el tiempo. Lo dobló en 4 y lo dejó debajo de una piedra. Era su pequeña ofrenda a los dioses de lo imposible. Madrid. El hueco que aprendió a hablar, Etienne no volvió a Atocha en semanas. Las estaciones ferroviarias le parecían cementerios con horarios. Tras la partida, renunció definitivamente al comité académico. Los pasillos de la universidad le devolvían ecos de pasos que ya no quería escuchar. Mudó su apartamento a una buhardilla en Lavapiés, y como quien se cambia de piel, cambió de mesa en el café, de banco en el Retiro, de librero de confianza. Volvió a escribir, pero sin voluntad de publicar. Textos cortos, aforismos como piedras lisas que uno colecciona en el bolsillo para no olvidar el tacto del mundo. Hay ausencias que inventan al ausente. La fidelidad no siempre es hacia una persona, a veces es hacia una versión de uno mismo que ya no existe. El amor madura cuando aprende a desobedecer al orgullo. Por las noches daba clases privadas de literatura comparada a pequeños grupos. Le llamaban los seminarios del ático. No había títulos ni créditos, solo lectores con hambre. Hablaban de Proust como si fuera un vecino y de María Zambrano como si les hubiera dictado la noche anterior. Cada sesión, Etienne ponía un vinilo distinto y un té de menta. No mencionaba nombres propios de su vida. La literatura era la única biografía permitida. Una de aquellas tardes, alguien dejó en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, un recorte de periódico, Colette Navarro de Lacroix, ciclo de conferencias en la Université de Lyon. Al pie, subrayado a lápiz, la memoria es un animal migratorio. Etienne cerró los ojos. Imaginó una sala, un atril y dos perfiles superpuestos en la penumbra. La náusea antigua regresó, no por celos, sino por la evidencia de su cobardía en Atocha. Esa noche, caminó hasta la estación. Se sentó en un banco y escuchó durante horas el sistema de megafonía. No tomó ningún tren. Aprendía por fin la disciplina más difícil, no moverse. No quarter non turbinales. 3. El hilo tense canon. Durante casi un año, lo que hubo entre Lyon y Madrid fueron palabras que no se enviaron. Colette escribió 2 cartas que rompió. Etienne redactó 3 que quemó en una taza de café. Lucía trazó postales con acuarelas del Saona y las guardó en una caja de zapatos. Se habían convertido en habitantes del condicional. Si hubiera, si pudiera, si volviera. Pero la vida, obstinada, seguía colocando señales diminutas, como migas de pan en la nieve. Un domingo, en el mercadillo de Quai Saint-Antoine, Lucía hojeó un montón de libros apolillados. Encontró una edición francesa de Madame Bovary anotada al margen con una letra angulosa y clara. En la primera página, un ex libris, E. Moreau. Se llevó el libro sin regatear. Colette, al verlo sobre la mesa, no dijo nada. El apellido llenó la sala como una bruma. Lucía pasó el dedo por esas iniciales toda la tarde, como si acariciara un rostro a través de un cristal. En Madrid, un librero de viejo en la calle del Espíritu Santo le ofreció a Etienne una gramática española de 1958. Dentro, una foto en blanco y negro, 2 mujeres en un balcón del Albaicín, una de ellas la más joven, con ojos que parecían pronunciar su nombre aún antes de haberlo conocido. Detrás, con tinta azul desvaída, Lucía y yo, verano que no debemos olvidar. Firma CNI, no la compró. Están en instant desing una vez en día para que entro un tamit, waitering. Se en el Yeyu. El deshielo llegó de pronto. A finales de marzo,
Colette cayó enferma. Una infección mal curada se complicó en neumonía. Lucía durmió 3 noches en una silla del hospital. En la cuarta, llamó a Madrid. «Soy yo», dijo, y el silencio al otro lado fue un cuarto que conocía. «Mamá está ingresada». «No sé si. Voy», respondió Etienne, sin preguntarle a quién llamaba mamá. Viajó con una maleta pequeña y un libro en el bolsillo. Al llegar a Lyon, preguntó por el ala de neumología con la torpeza de quien regresa a una ciudad que lo perdonó antes de oírlo. Al abrir la puerta de la habitación, vio a Colette dormida, la piel blanca sobre las sábanas, la respiración medida con el metrónomo de las máquinas. Lucía estaba junto a la ventana. La luz de la tarde la recortaba en un perfil que él habría dibujado de memoria incluso ciego. «Gracias por venir», dijo ella, sin acercarse. Él asintió. No hubo abrazo. No hubo reproches. Había algo sagrado cuando la muerte rondaba. Las palabras aprendían a ponerse de pie. Colette despertó con lentitud. Al verlo, sonrió de ese modo suyo que mezclaba ironía y afecto. «Siempre llegas tarde, Etienne», susurró. «Pero llego», contestó él sentándose junto a la cama. Pasaron 3 días como 3 años. Leían en voz alta para ella fragmentos de Yourcenar, cartas de George Sand, poemas de Cernuda. A veces, Colette se dormía en mitad de una frase y ellos la dejaban continuar en sueños, cuidando el hilo de su respiración como quien protege una lámpara del viento. La cuarta noche, Colette pidió estar sola con Etienne. «La arranqué de ti para que no repitiera mi historia», dijo con una lucidez de filo. «La condené a una variación». «Yo la perdí por miedo», admitió él, «y por orgullo. Nadie pierde por una sola causa. La vida es polifónica». Tosió, apretó su mano. «Cuando me vaya, no la salves. Haz algo más difícil. No la retengas. Y si ella vuelve, será por ella, no por ti». Se quedaron así callados como 2 antiguos adversarios que al fin escuchan la música del mismo bando. Colette mejoró lo suficiente para recibir el alta. Les pidió a ambos que la llevaran al río. Caminó despacio, del brazo de Etienne, mientras Lucía compraba castañas en un puesto. El viento olía a metal limpio. Colette miró el agua con una indulgencia nueva. «El Saona siempre me recordó que todo fluye sin nuestra autorización», dijo. «Ni siquiera el amor pregunta la hora». De regreso a casa, se durmió en el sofá. Etienne y Lucía prepararon una sopa en silencio. Cuando las cucharas chocaron, se miraron por primera vez sin el ángel custodio de la culpa entre medias. «No he aprendido a olvidar», dijo ella. «Yo tampoco», contestó él. «Pero he aprendido a no exigirte que me recuerdes». No se besaron. La abstinencia fue un puente más sólido que cualquier promesa. La herencia invisible. La convalecencia de Colette duró semanas. En ese tiempo puso en orden papeles, donó libros, clasificó cartas. Una tarde llamó a Lucía a su despacho. Sobre la mesa, 2 cajas iguales. «Para cuando yo no esté», dijo, sin dramatismos. «En esta, mis cuadernos de investigación. En esta otra, mi biografía que nunca escribí». Lucía abrió la segunda. Encontró fotografías, billetes de tren, entradas de exposiciones, un mechón de su propio pelo de niña, atado con cinta azul. En el fondo, un pequeño sobre con su nombre. «Te quise a mi modo, que a veces fue torpe. Te salvé de mí cuando no supe salvarme. Si alguna vez te preguntan por mí, di la verdad, que fui valiente tarde y cobarde temprano, y que aprendí el significado de la palabra dejar cuando ya nadie me pedía que lo hiciera». Lucía cerró los ojos. Colette, al verla temblar, la tomó de la mano, gesto raro en ella. «El amor tiene 2 artes, hermanas, elegir y renunciar. No me perdones, haz algo más útil, aprende». Esa noche, Lucía soñó con Granada, no con Etienne, sino con el olor a jazmín y el repiqueteo de las cucharillas en los bares. Al despertar, su decisión no era un trueno, sino una lluvia fina. Iba a volver. No sabía cómo, ni cuándo, ni para qué vida. Pero la dirección de su brújula había salido del armario. Se lo dijo a Colette en el desayuno. La madre no discutió. Le pidió solo un mes para estar más fuerte. Lucía asintió. Etienne escuchó desde el pasillo y, por primera vez desde Atocha, no corrió detrás de un tren. Se quedó. Había comprendido a su modo la última lección de Colette. Orwell King. Granada, la puerta entreabierta. Un mes después viajaron los 3, Lyon, Madrid, Granada. Colette insistió en conocer la ciudad antes de que su cuerpo, obstinadamente culto, empezara a poner límites. Granada las recibió con ese modo suyo de pronunciar la luz en andaluz. Etienne fue unos días después, sin equipaje, como quien no quiere ponerle peso a la esperanza.
Alquilaron un pequeño piso en el Albaicín con terraza. Desde allí, la Alhambra parecía una palabra que alguien había aprendido a decir alargando las sílabas. Colette caminaba por la mañana con un bastón que se negaba a llamar bastón. Por las tardes, Lucía buscaba locales en alquiler. Soñaba con una librería pequeña, con mesas para leer despacio y un estante dedicado a correspondencias, cartas verdaderas para quienes ya no sabían escribirlas. Etienne la acompañaba a mirar escaparates vacíos. Hablaban poco, pero cuando se despedían, la mano de uno se demoraba un segundo más en la del otro. Habían llegado a esa etapa difícil y preciosa en la que toda prisa es traición. El local apareció en una esquina con sombra a la hora justa. Un antiguo taller de enmarcación con suelo hidráulico y vigas a la vista. Las paredes tenían manchas de tiempo que parecían mapas. El dueño, un viudo con manos de carpintero, escuchó a Lucía describir la librería casi como si estuviera recitando un poema. Al final dijo: «El precio es este, pero si prometes abrir la puerta todas las mañanas, pase lo que pase, te quito un cuarto». Los libros necesitan horario. Firmaron. Brindaron con vino joven en vasos de agua. Colette dejó sobre el mostrador un sobre, el cheque que años atrás había entregado en aquella escena que hoy recordaban con ternura. «Para que la vida, por una vez, sí se parezca a la literatura», dijo. La librería se llamó Entre dos mundos. No por el antiguo título que Lucía había imaginado, ni por el destino que los había traído, sino por una certeza nueva. Los libros son puentes, no islas. La prueba final. El día antes de la inauguración, Colette tuvo una recaída. En la madrugada su respiración se volvió de cristal. En el hospital de San Cecilio, los médicos fueron claros. Etienne sostuvo la mirada sin parpadear. Lucía apretó los labios hasta hacerse sangre. A Colette le quedaban días, quizá horas. Pidió volver a casa. En la terraza, con una manta y té de hierbabuena, miró la Alhambra alumbrada. «¡Qué espectáculo tan impúdico!», sonrió. Morirse mirando esto es una falta de educación y un privilegio. Lucía se sentó a su lado. Etienne, enfrente. 3 tazas, 3 manos, 3 maneras distintas de decir adiós. «No me recen», pidió. «Léame». Lucía abrió Cartas a un joven poeta. Leyó despacio, como quien pela una fruta. Etienne siguió con Zambrano y un párrafo subrayado. «La claridad no es la mirada del sol, sino la del alba». Colette sintió con los ojos. El alba estaba cerca. Al amanecer pidió una última cosa. «Prométanme que no harán de mí un mito. Déjenme ser una mujer que se equivocó con estilo». Rieron los tres, como si la risa fuera una medicina que por fin sí curaba. Colette murió cuando el primer vendedor de pan abrió el puesto. En el cristal de la terraza, el vapor del té dibujó un corazón efímero que nadie alcanzó a fotografiar. La enterraron en el cementerio de San José, en la colina. En la lápida, Lucía mandó grabar una línea suya. «Fixter hatter su cloudingris mensen lavros». Esa tarde, Lucía cerró la librería antes de abrirla. Puso una sola tarjeta en la puerta. «Hoy leemos en casa». Los vecinos dejaron flores, cartas, silencios. Etienne barrió despacio el suelo. El gato del barrio, autoproclamado gerente nocturno, adoptó la alfombra de la entrada como trono. Al tercer día, Lucía abrió las puertas. No hubo discurso. Solo una mano que giró una llave y otra que encendió una lámpara. Entró la primera clienta, una niña con trenzas que preguntó si había cuentos con finales que no dan miedo. «Aquí todos los finales dan un poco de miedo», dijo Lucía sonriendo, «pero también ganas de seguir leyendo». Etienne se quedó a ordenar las mesas. Cuando el último cliente salió, cerraron juntos. En el silencio por fin se miraron como dos sobrevivientes que descubren que la orilla es un verbo. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora nada heroico», dijo ella. «Vente mañana temprano». «Hay que desembalar poesía». Él rió. Habían inventado su idioma. Una carta que sí llegó. Un mes después, llegó a nombre de Lucía un sobre con matasellos de Lyon. No era la letra de Colette. Dentro, una nota del notario y un cuaderno encuadernado en tela azul. Cuaderno de Lyon, para cuando ya no dé tiempo. Eran notas de Colette, no sobre Etienne ni sobre la culpa, sino sobre cómo sobrevivir a lo sobrevivible. Recetas, listas de libros para curar inviernos, mapas de paseos donde el corazón baja la guardia, y en la última página una dirección de correo que no era una dirección, sino una bendición. Si te quedas, que sea porque eliges. Si te vas, que sea sin prisa. Si amas, que no se note la obediencia. Y si dudas, hija, abre la librería.
Lucía cerró el cuaderno y lo puso en una repisa a la altura de los niños, allí donde los consejos no se oxidan. La vida empezó a encontrar el ritmo de una ciudad con siesta. Mañanas de pedidos, tardes de lectura en voz alta, noches de tertulia con té y 2 copas de vino. Etienne trajo desde Madrid sus cajas, libros, vinilos, una tetera abollada. No hubo mudanza, hubo traslado de centro de gravedad. Cuando alguien preguntaba qué eran, respondían sin solemnidad: somos una librería hace de qué y qué, entre lo que fuimos y lo que nos atrevemos a hacer. Umbral de capítulo, lo que viene. El verano trajo turistas, el otoño, alumnos, el invierno una calma densa. Y con la primavera llegó una carta inesperada, esta vez con sello de París y el membrete de una universidad. Estimado profesor Moreau, tenemos el honor de invitarle a impartir una cátedra extraordinaria en Granada. Programa conjunto con la librería Entre Dos Mundos. Habían sido los propios lectores quienes propusieron el ciclo. El rumor de la librería había cruzado fronteras. Lecturas al aire libre, correspondencias anónimas en un mural, niños que aprendían a escribir cartas a sus abuelos y a sus futuros. La noche antes de la primera sesión, Lucía y Etienne bajaron la persiana a medias y se quedaron en el umbral, mirando la calle empedrada. ¿Estás lista?, preguntó él. No, dijo ella. Y por eso sí, se tomaron de la mano. No hubo promesas, hubo presencia. Detrás, en la penumbra, la sombra de Colette parecía asentir como quien aprueba un párrafo bien construido. Y entonces, Granada hizo lo que sabe. Sonó una guitarra en alguna casa, alguien rió, y una brisa con olor a jazmín empujó la puerta adentro, como si la ciudad misma quisiera entrar a escuchar. Los años del silencio. Lyon, inviernos largos. Lyon recibió a Lucía con un frío que se pegaba a los huesos y un idioma que, aunque familiar por su madre, dolía en la boca del alma. La ciudad olía a pan caliente en las mañanas y a lluvia sobre piedra por las tardes. El Saona, gris y paciente, parecía llevarse cada día un poco de la decisión que la había traído. Colette le preparó una habitación luminosa con una mesa junto a la ventana y una manta de lana gruesa. No preguntó por Etienne. Lucía no habló de él. Entre ambas se instaló un pacto sin firma: sobrevivir primero, entender después. Lucía buscó refugio en la rutina. Se matriculó en un curso de edición y corrección de textos en la École Normale. Trabajó medio tiempo en una pequeña librería de ocasión en Croix-Rousse y por las noches asistía a las conferencias de Colette, sentándose al fondo, anotando frases que la atravesaban como relámpagos. La memoria no pide permiso, ocupa, desplaza, funda ciudades enteras en el cuerpo. El amor es un idioma extranjero que se desaprende todos los días. No hay pasado, hay capas de presente superpuestas. En la librería un gato atigrado dormía sobre las primeras ediciones. Lucía aprendió a reconocer el susurro de los coleccionistas, la respiración contenida antes de abrir un lomo antiguo. A veces, sin querer, buscaba con la mirada un apellido en los ex libris: Moreau. Nunca aparecía. Eva es un cliente de literatura española. El corazón le daba un salto y se obligaba a sonreír con normalidad. Las cartas no llegaron, ni de Madrid ni de Granada. Lucía esperaba la vibración del timbre en las mañanas, con la esperanza terca de quien sabe que el mundo, de vez en cuando, devuelve lo que arrebata. Nada. Empezó a escribir diarios en francés. Era su modo de traicionarse con dulzura. Si ponía esa historia en otro idioma, quizá dolería menos. Colette observaba en silencio. Era una espectadora con culpa. Preparaba sopas, dejaba flores secas en la mesa, proponía paseos por el viejo Lyon. Cuando Lucía se quedaba en casa los domingos, Colette sacaba un tablero de ajedrez. Así hablaban: alfil, caballo, peón. La reina rara vez salía. Las dos sabían que la pieza más poderosa del tablero, mal movida, destruye más que protege. En diciembre, una nevada gruesa volvió la ciudad un mapa sin calles. Lucía salió sola de noche y se sentó en las escaleras de Fourvière a mirar el río. Si regresas, no preguntaré nada, pensó. Si no regresas, aprenderé a nombrar tu ausencia sin pronunciar tu nombre. Del bolsillo tomó un papel con una sola línea escrita: lo que no pudo el tren, quizá pueda el tiempo. Lo dobló en 4 y lo dejó debajo de una piedra. Era su pequeña ofrenda a los dioses de lo imposible. 2. Madrid, el hueco que aprendió a hablar. Etienne no volvió a Atocha en semanas. Las estaciones ferroviarias le parecían cementerios con horarios. Tras la partida, renunció definitivamente al comité académico.
Los pasillos de la universidad le devolvían ecos de pasos que ya no quería escuchar. Mudó su apartamento a una buhardilla en Lavapiés y, como quien se cambia de piel, cambió de mesa en el café, de banco en el retiro, de librero de confianza. Volvió a escribir, pero sin voluntad de publicar. Textos cortos, aforismos como piedras lisas que uno colecciona en el bolsillo para no olvidar el tacto del mundo. Hay ausencias que inventan al ausente. La fidelidad no siempre es hacia una persona, a veces es hacia una versión de uno mismo que ya no existe. El amor madura cuando aprende a desobedecer al orgullo. Por las noches, daba clases privadas de literatura comparada a pequeños grupos. Les llamaban los seminarios del ático. No había títulos ni créditos, solo lectores con hambre. Hablaban de Proust como si fuera un vecino y de María Zambrano como si les hubiera dictado la noche anterior. Cada sesión, Etienne ponía un vinilo distinto y un té de menta. No mencionaba nombres propios de su vida. La literatura era la única biografía permitida. Una de aquellas tardes, alguien dejó en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, un recorte de periódico. Colette Navarro de la Croix, ciclo de conferencias en la Université de Lyon. Al pie, subrayado a lápiz, la memoria es un animal migratorio. Etienne cerró los ojos. Imaginó una sala, un atril y dos perfiles superpuestos en la penumbra, madre e hija. La náusea antigua regresó, no por celos, sino por la evidencia de su cobardía en Atocha. Esa noche caminó hasta la estación. Se sentó en un banco y escuchó durante horas el sistema de megafonía. No tomó ningún tren. Aprendía por fin la disciplina más difícil, no moverse. 3. El hilo tenso, correspondencias que no llegaron. Durante casi un año, lo que hubo entre Lyon y Madrid fueron palabras que no se enviaron. Colette escribió 2 cartas que rompió. Etienne redactó 3 que quemó en una taza de café. Lucía trazó postales con acuarelas del Saona y las guardó en una caja de zapatos. Se habían convertido en habitantes del condicional. Si hubiera, si pudiera, si volviera. Pero la vida, obstinada, seguía colocando señales diminutas, como migas van a nieve. Un domingo, en el mercadillo de Quai Saint-Antoine, Lucía hojeó un montón de libros apolillados. Encontró una edición francesa de Madame Bovary, anotada al margen con una letra angulosa y clara. En la primera página, un ex libris, Moreau. Se llevó el libro sin regatear. Colette, al verlo sobre la mesa, no dijo nada. El apellido llenó la sala como una bruma. Lucía pasó el dedo por esas iniciales toda la tarde como si acariciara un rostro a través de un cristal. En Madrid, un librero de viejo en la calle del Espíritu Santo le ofreció a Etienne una gramática española de 1958. Dentro, una foto en blanco y negro, 2 mujeres en un balcón del Albaicín. Una de ellas, la más joven, con ojos que parecían pronunciar su nombre aún antes de haberlo conocido. Detrás, con tinta azul desvaída, Lucía y yo, verano que no debemos olvidar. Firma, CN. No la compró. La dejó en el estante como quien deja una vela encendida para que otro encuentre el camino. 4. La grieta en el hielo. El deshielo llegó de pronto. A finales de marzo, Colette cayó enferma. Una infección mal curada se complicó en neumonía. Lucía durmió 3 noches en una silla del hospital. En la cuarta llamó a Madrid. «Soy yo», dijo, y el silencio al otro lado fue un cuarto que conocía. «Mamá está ingresada. No sé si...» «Voy», respondió Etienne, sin preguntarle a quién llamaba mamá. Viajó con una maleta pequeña y un libro en el bolsillo. Al llegar a Lyon, preguntó por el ala de neumología con la torpeza de quien regresa a una ciudad que lo perdonó antes de oírlo. Al abrir la puerta de la habitación, vio a Colette dormida, la piel blanca sobre las sábanas, la respiración medida con el metrónomo de las máquinas. Lucía estaba junto a la ventana. La luz de la tarde la recortaba en un perfil que él habría dibujado de memoria, incluso ciego. «Gracias por venir», dijo ella, sin acercarse. Él asintió. No hubo abrazo, no hubo reproches. Había algo sagrado cuando la muerte rondaba. Las palabras aprendían a ponerse de pie. Colette despertó con lentitud. Al verlo, sonrió de ese modo suyo que mezclaba ironía y afecto. «Siempre llegas tarde», Etienne susurró. «Pero llego», contestó él, sentándose junto a la cama. Pasaron 3 días como 3 años. Leían en voz alta para ella fragmentos de Georges Senard, cartas de George Sand, poemas de Cernuda. A veces, Colette se dormía en mitad de una frase y ellos la dejaban continuar en sueños, cuidando el hilo de su respiración como quien protege una lámpara del viento. La cuarta noche, Colette pidió estar sola con Etienne.
La arranqué de ti para que no repitiera mi historia, dijo, con una lucidez de filo. La condené a una variación. Yo la perdí por miedo, admitió él, y por orgullo. Nadie pierde por una sola causa. La vida es polifónica. Tosió, apretó su mano. Cuando me vaya, no la salves. Haz algo más difícil, no la retengas. Y si ella vuelve, será por ella, no por ti. Se quedaron así, callados, como dos antiguos adversarios que al fin escuchan la música del mismo bando. Colette mejoró lo suficiente para recibir el alta. Les pidió a ambos que la llevaran al río. Caminó despacio del brazo de Etienne mientras Lucía compraba castañas en un puesto. El viento olía a metal limpio. Colette miró el agua con una indulgencia nueva. El Saona siempre me recordó que todo fluye sin nuestra autorización, dijo. Ni siquiera el amor pregunta la hora. De regreso a casa, se durmió en el sofá. Etienne y Lucía prepararon una sopa en silencio. Cuando las cucharas chocaron, se miraron por primera vez sin el ángel custodio de la culpa entre medias. No he aprendido a olvidarte, dijo ella. Yo tampoco, contestó él, pero he aprendido a no exigirte que me recuerdes. No se besaron. La abstinencia fue un puente más sólido que cualquier promesa. 5. La herencia invisible. La convalecencia de Colette duró semanas. En ese tiempo puso en orden papeles, donó libros, clasificó cartas. Una tarde llamó a Lucía a su despacho. Sobre la mesa, 2 cajas iguales. Para cuando yo no esté, dijo. En estmo, tapte de dagridsfest gestrain. Estignumator me grafía que no escribí. Lucía abrió la segunda. Encontró fotografías, billetes de tren, entradas de exposiciones, un mechón de su propio pelo de niña, atado con cinta azul. En el fondo un pequeño sobre con su nombre. Te quise a mi modo, que a veces fue torpe. Te salvé de mí cuando no supe salvarme. Si alguna vez te preguntan por mí, di la verdad, que fui valiente tarde y cobarde temprano, y que aprendí el significado de la palabra dejar cuando ya nadie me pedía que lo hiciera. Lucía cerró los ojos. Colette, al verla temblar, la tomó de la mano, gesto raro en ella. El amor tiene 2 artes hermanas, elegir y renunciar. No me perdones. Haz algo más útil. Aprende. Esa noche, Lucía soñó con Granada, no con Etienne, sino con el olor a jazmín y el repiqueteo de las cucharillas en los bares. Al despertar, su decisión no era un trueno, sino una lluvia fina. Iba a volver. No sabía cómo, ni cuándo, ni para qué vida. Pero la dirección de su brújula había salido del armario. Se lo dijo a Colette en el desayuno. La madre no discutió. Le pidió solo un mes para estar más fuerte. Lucía asintió. Etienne escuchó desde el pasillo y por primera vez desde Atocha no corrió detrás de un tren. Se quedó. Había comprendido, a su modo, la última reflexión de Colette. 6. Granada, la puerta entreabierta. Un mes después, viajaron los 3. Lyon, Madrid, Granada. Colette insistió en conocer la ciudad antes de que su cuerpo, obstinadamente culto, empezara a poner límites. Granada las recibió con ese modo suyo de pronunciar la luz en andaluz. Etienne fue unos días después, sin equipaje, como quien no quiere ponerle peso a la esperanza. Alquilaron un pequeño piso en el Albaicín con terraza. Desde allí, la Alhambra parecía una palabra que alguien había aprendido a decir alargando las sílabas. Colette caminaba por la mañana con un bastón que se negaba a llamar bastón. Por las tardes, Lucía buscaba locales en alquiler. Soñaba con una librería pequeña con mesas para leer despacio y un estante dedicado a correspondencias, cartas verdaderas para quienes ya no sabían escribirlas. Etienne la acompañaba a mirar escaparates vacíos. Hablaban poco, pero cuando se despedían, la mano de uno se demoraba un segundo más en la del otro. Habían llegado a esa etapa difícil y preciosa en la que toda prisa es traición. El local apareció en una esquina con sombra a la hora justa, un antiguo taller de embarcación con suelo hidráulico y vigas a la vista. Las paredes tenían manchas de tiempo que parecían mapas. El dueño, un viudo con manos de carpintero, escuchó a Lucía describir la librería casi como si estuviera recitando un poema. Al final, dijo, el precio es este. Pero si prometes abrir la puerta todas las mañanas, pase lo que pase, te quito un cuarto. Los libros necesitan horario. Firmaron, brindaron con vino joven en vasos de agua. Colette dejó sobre el mostrador un sobre, el cheque que, años atrás, había entregado en aquella escena que hoy recordaban con ternura. Para que la vida por una vez sí se parezca a la literatura, dijo. La librería se llamó Entre dos mundos. No por el antiguo título que Lucía había imaginado, ni por el destino que los había traído,
sino por una certeza nueva. Los libros son puentes, no islas. Core. C. La prueba final. El día antes de la inauguración, Colette tuvo una recaída. En la madrugada, su respiración se volvió de cristal. En el hospital de San Cecilio, los médicos fueron claros. Etienne sostuvo la mirada sin parpadear. Lucía apretó los labios hasta hacerse sangre. A Colette le quedaban días, quizá horas. Pidió volver a casa. En la terraza, con una manta y té de hierbabuena, miró la alhambra alumbrada. ¡Qué espectáculo tan impúdico!, sonrió. Morirse mirando esto es una falta de educación y un privilegio. Lucía se sentó a su lado, Etienne enfrente. 3 tazas, 3 manos, 3 maneras distintas de decir adiós. No me recen, pidió, léame. Lucía abrió Cartas a un joven poeta. Leyó despacio, como quien pela una fruta. Etienne siguió con Zambrano y un párrafo subrayado. La claridad no es la mirada del sol, sino la del alba. Colette sintió con los ojos. Prométanme que no harán de mí un mito. Déjenme ser una mujer que se equivocó con estilo. Rieron los 3, como si la risa fuera una medicina que por fin sí curaba. Colette murió cuando el primer vendedor de pan abrió el puesto. En el cristal de la terraza, el vapor del té dibujó un corazón efímero que nadie alcanzó a fotografiar. La enterraron en el cementerio de San José, en la colina. En la lápida, Lucía mandó grabar una línea suya. Fui extranjera en todos los países, menos en los libros. Esa tarde, Lucía cerró la librería antes de abrirla. Puso una sola tarjeta en la puerta. Hoy leemos en casa. Los vecinos dejaron flores, cartas, silencios. Etienne barrió despacio el suelo. El gato del barrio, autoproclamado gerente nocturno, adoptó la alfombra de la entrada como trono. Al tercer día, Lucía abrió las puertas. No hubo discurso, solo una mano que giró una llave y otra que encendió una lámpara. Entró la primera clienta, una niña con trenzas que preguntó si había cuentos con finales que no dan miedo. Aquí todos los finales dan un poco de miedo, dijo Lucía sonriendo, pero también ganas de seguir leyendo. Etienne se quedó a ordenar las mesas. Cuando el último cliente salió, cerraron juntos. En el silencio, por fin, se miraron como 2 sobrevivientes que descubren que la orilla es un verbo. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora, nada heroico, dijo ella. Vente mañana temprano. Hay que hablar poesía. Él rió. Había inventado su idioma. 8. Una carta que sí llegó. Un mes después, llegó a nombre de Lucía un sobre con matasellos de Lyon. No era la letra de Colette. Dentro, una nota del notario y un cuaderno encuadernado en tela azul. Cuaderno de Lyon, para cuando ya no dé tiempo. Eran notas de Colette, no sobre Etienne ni sobre la culpa, sino sobre cómo sobrevivir a lo sobrevivible. Recetas, listas de libros para curar inviernos, mapas de paseos donde el corazón baja la guardia, y en la última página una dirección de correo que no era una dirección sino una bendición. Si te quedas, que sea porque eliges. Si te vas, que sea sin prisa. Si amas, que no se note la obediencia. Y si dudas, hija, abre la librería. Lucía cerró el cuaderno y lo puso en una repisa a la altura de los niños, allí donde los consejos no se oxidan. La vida empezó a encontrar el ritmo de una ciudad con siesta. Mañanas de pedidos, tardes de lectura en voz alta, noches de tertulia con té y 2 copas de vino. Etienne trajo desde Madrid sus cajas, libros, vinilos, una tetera abollada. No hubo mudanza, hubo traslado de centro de gravedad. Cuando alguien preguntaba qué eran, respondían sin solemnidad: somos una librería que hace de puente. ¿Entre qué y qué? Entre lo que fuimos y lo que nos atrevemos a ser. 9. Umbral de capítulo, lo que viene. El verano trajo turistas, el otoño, alumnos, el invierno, una calma densa. Y con la primavera llegó una carta inesperada, esta vez con sello de París y el membrete de una universidad. Estimado profesor Moreau, tenemos el honor de invitarle a impartir una cátedra extraordinaria en Granada, programa conjunto con la librería Entre Dos Mundos. Habían sido los propios lectores quienes propusieron el ciclo. El rumor de la librería había cruzado fronteras, lecturas al aire libre, correspondencias anónimas en un mural, niños que aprendían a escribir cartas a sus abuelos y a sus futuros. La noche antes de la primera sesión, Lucía y Etienne bajaron la persiana a medias y se quedaron en el umbral, mirando la calle empedrada. ¿Estás lista?, preguntó él. No, dijo ella, y por eso sí, se tomaron de la mano. No hubo promesas, hubo presencia. Detrás, en la penumbra, la sombra de Colette parecía sentir como quien aprueba un párrafo bien construido.
Y entonces Granada hizo lo que sabe. Sonó una guitarra en alguna casa, alguien rió, y una brisa con olor a jazmín empujó la puerta adentro, como si la ciudad misma quisiera entrar a escuchar. Resumen detallado, Entre dos mundos. Entre dos mundos es una historia de amor, destino y redención, que abarca más de 20 años y 3 vidas entrelazadas por el deseo, el miedo y la memoria. Ambientada entre Francia y España, la novela explora cómo los amores imposibles no siempre terminan, sino que se transforman con el tiempo. El comienzo del viaje. Etienne Moreau, un prestigioso profesor francés de literatura comparada, decide trasladarse a España para comenzar una nueva vida tras un pasado marcado por la soledad y la decepción. En la Universidad de Madrid imparte clases sobre el amor romántico en la literatura, aunque él mismo hace tiempo que ha dejado de creer en él. Lucía Navarro, una joven andaluza brillante y apasionada, es una de sus alumnas más prometedoras. A pesar de su timidez inicial, su curiosidad y su forma de pensar captan la atención del profesor. Lo que empieza como un intercambio intelectual se convierte lentamente en una conexión emocional que ninguno de los dos puede ignorar. Etienne encuentra en Lucía la frescura y el valor que había perdido. Lucía, en Etienne, la profundidad y la ternura que siempre había buscado en el amor. Sin embargo, un secreto los acecha. Etienne fue, 20 años atrás, el gran amor de la madre de Lucía. El regreso del pasado. Lucía invita a su madre, Colette Navarro, a visitarla en Madrid, sin saber que el destino prepara una de sus más crueles ironías. Cuando Etienne y Colette se reencuentran, el pasado irrumpe con la fuerza de lo inevitable. Colette, ahora una reconocida conferencista y ensayista francesa, se enfrenta al hombre que alguna vez amó y perdió. El triángulo entre madre, hija y profesor se llena de silencios incómodos, verdades no dichas, y una tensión que amenaza con romper a los tres. Colette, al descubrir el amor entre Lucía y Etienne, intenta proteger a su hija, repitiendo el mismo error que cometió años atrás, confundir el amor con el miedo. Lucía, herida y confundida, obedece a su madre y regresa con ella a Lyon, dejando a Etienne atrás en la estación de Atocha, bajo una lluvia que parece borrar las promesas de ambos. Los años del silencio. Lyon se convierte en el refugio de Lucía, pero también en su prisión. Vive junto a su madre, intentando reconstruir su vida. Se dedica a la literatura, trabaja en una pequeña librería y asiste a las conferencias de Colette, aunque su corazón permanece anclado en Madrid. Mientras tanto, Etienne renuncia a la universidad y se retira del mundo académico. Vive solo, dando clases particulares en su ático, escribiendo aforismos y reflexiones sobre el amor, la pérdida y la memoria. Ambos intentan olvidarse, pero cada uno vive con la ausencia del otro como una sombra constante. Durante esos años, Colette comienza a enfermar. Al acercarse a la muerte, comprende que su mayor error no fue amar, sino impedir que otros lo hicieran. Llama a Etienne y lo invita a Lyon. Allí, entre hospitales, cafés y lecturas, está Etienne dans nada pasiva, pero lane. Guarden tu tribunal agremador. Tras la enfermedad de Colette, los tres viajan al sur de España. Granada, con su luz dorada y su aire andaluz, se convierte en el escenario de una nueva oportunidad. Colette alquila una pequeña casa en el Albaicín y anima a Lucía a cumplir su sueño, abrir una librería donde las historias puedan sanar las heridas del alma. La librería se llama Entre dos mundos, símbolo de la unión entre lo que fueron y lo que aún pueden ser. Etienne se instala en la ciudad, cerca de ellas. Ayuda a Lucía a organizar los libros y a dar charlas de literatura. Su relación, más madura y silenciosa, florece de nuevo. No hay declaraciones apasionadas, sino gestos cotidianos. Preparar café, ordenar estanterías, leer en voz alta. El amor, que antes los había destruido, ahora los sostiene. La despedida de Colette. El día antes de la inauguración de la librería, Colette sufre una recaída. Pide pasar sus últimos días en casa, mirando la Alhambra desde la terraza. Lucía y Etienne leen para ella fragmentos de sus autores favoritos, Rilke, Zambrano y Ursenar. Antes de morir, Colette les deja una última lección. No hagan de mí un mito, déjenme ser una mujer que se equivocó con estilo. Su muerte no es un final, sino un puente. En su testamento deja 2 cajas, una con sus investigaciones y otra con cartas personales. En una de ellas escribe: el amor tiene 2 artes hermanas, elegir y renunciar. Aprended ambas. Lucía y Etienne entierran a Colette en la colina de San José. En su lápida graban: fui extranjera en todos los países, menos en los libros.
La vida después del amor. Tras la muerte de Colette, Lucía reabre la librería. Granada la acoge con su mezcla de poesía, música y nostalgia. Etienne se queda a su lado. Juntos convierten Entre dos mundos en un lugar donde los lectores se reconcilian con su pasado. Se escriben cartas, se comparten libros, se cuentan historias en voz alta. El amor entre ellos ya no es una llama, sino una brasa que calienta sin quemar. 2 años después, Lucía descubre que está embarazada el mismo día que Etienne recibe una invitación para volver a enseñar en la Universidad de Barcelona. Pero esta vez no dudan. Eligen quedarse en Granada. Su hijo Gabriel nace en primavera, bajo un cielo cubierto de jazmines. Colette ya no está, pero su voz sigue en las paredes, en los libros y en el cuaderno que dejó. Si te quedas, que sea porque eliges. Si amas, que no se note la obediencia. Set, el círculo completo. Los años pasan. La librería se convierte en un punto de encuentro entre generaciones. Los turistas buscan postales de la Alhambra, los vecinos llevan flores y los jóvenes leen poesía. Etienne y Lucía envejecen juntos sin dramatismos. Viven lo que Emma Bovary habría despreciado, una vida pequeña, pero real. Cada noche, Etienne escribe en su diario: hay amores que nacen para ser contados y otros para ser vividos. El nuestro empezó como literatura y terminó siendo vida. La historia se cierra donde empezó, entre libros, entre mundos, entre silencios. El amor no desapareció, solo cambió de forma. Porque como escribe Etienne en la última página de su libro, el verdadero amor no se escribe, se vive. Una historia sobre el amor que desafía al tiempo, la memoria y la culpa. Un profesor francés, una joven andaluza y una madre atrapada entre el pasado y el perdón. Desde Lyon hasta Granada, Entre dos mundos demuestra que el amor verdadero no es el que vence, sino el que resiste.